Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de los jueves. Les recuerdo que estamos saliendo a través de las redes sociales de Sumando Voces y también las redes sociales de Unitas, pero también gracias a una alianza estamos saliendo a través de la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz y la Radio San Andrés de la UMSA. En esta ocasión nos vamos a referir a la democracia y los derechos humanos. Estamos a punto de terminar el año 2023 y queremos hacer un análisis, una evaluación de lo que nos deja este año en esa temática tan importante para nosotros y para el país en su conjunto. Pero antes de ir al tema central, amigas y amigos, quiero invitarles a ver un pedacito de una entrevista que hemos hecho esta semana con don Casio Villanueva. Don Casio es el tío de Juana Quispe. Juana Quispe, si es que ustedes la recuerdan, era concejal del municipio de Ancoraimes y el año 2012 ella ha sido asesinada luego de un brutal acoso político sufrido en ese municipio. Pues han pasado 11 años y hasta ahora no hay justicia, pero se anuncia para el 3 de enero la sentencia de este caso y por eso hemos empezado a hacer una serie de entrevistas referidas al caso de Juana Quispe. Simplemente les doy un adelanto porque luego les vamos a presentar un reportaje completo sobre este tema. Adelante con la entrevista, por favor. En primer lugar, ella era una artesana, tenía un puesto aquí en Garita de Lima, en la ciudad, vendía sus calzados, vendía sus zapatos. Tenía una fábrica pequeña de calzados para cholitas. Y nosotros en la comunidad teníamos la costumbre de hacer cargos sindicales. Ella ha ejercido un cargo sindical que es secretario general. Luego la nombraron como Marcolina Sisa departamental. Posteriormente, así sucesivamente, escalando con casos sindicales, y al final a ella le eligieron como concejala para que vaya como candidata. Ella aceptó y luego, bueno, ya tropezó con esas cosas. En varias ocasiones, en plena plaza de Ancoremes, lo jalaron, lo jalonearon, lo arrastraron cerca de su niño que estaba cumpliendo con 13 años, cerca de eso. O sea, una multitud de gente realmente pagados por el Félix Banca. A la gente lo pagaba por dinero, la jalaban, lo hostigaban, lo chicoteaban. ¿Usted hasta qué países ha ido para reclamar por este caso? Mira, he ido hasta la CIDH. CIDH también hemos hecho una demanda, realmente está seguida hasta el momento. A la Procuraduría ha mandado una nota y la Procuraduría tenía 4 meses para dar la respuesta. Hasta el momento no tiene un resultado legalmente, como más o menos en nuestro país la justicia no ha resuelto este caso. Realmente ha pasado los 11 años que se está siguiendo la investigación, pero lamentablemente ha tardado mucho. Este caso de mi sobrina realmente ha sido una muerte anunciada, que realmente ella, metiéndose en la política, ha ganado el 70% con votos, pero lamentablemente no lo pudo hacer, no lo pudieron ejercer, ¿no? O sea que le hostigaban, le castigaban, perseguían, pedían su renuncia, pero todo eso ella ha resistido. Entonces, no habiendo otra cosa, ya lo mataron, lo quitaron la vida y le botaron a un río así. Pero mientras, estando con vida, ella siempre decía, me van a matar, pero tío, dice, tú, yo no creo que te vas a quedar con manos cruzadas, y ese es el motivo de que realmente que me conmueve, ¿no? Para seguir hasta últimos, entonces ahora estamos en un juicio final ya, ¿no? Entonces ojalá nosotros estamos pidiendo como familia los 30 años de cárcel a los culpables. El caso de Juana Quispe es un caso emblemático de la forma en que no ha funcionado la justicia. No podemos decir que ha funcionado, particularmente el Ministerio Público, porque han habido rechazos tras rechazos. Finalmente se anuncia esta sentencia para el 3 de enero. ¿Y por qué traemos también este tema aquí al programa? Porque es parte de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de democracia. Y si es que no hay justicia, no hay una democracia saludable. Si no hay justicia, no hay forma de tutelar los derechos humanos de las personas. Por eso es que también hemos traído este tema aquí. Quiero contarles que tenemos dos invitados para analizar
cuál ha sido el comportamiento del Estado, cómo se ha comportado el gobierno, los poderes del Estado respecto a la democracia y los derechos humanos. Quiero dar la bienvenida a don Waldo Albarracín. Él ha sido defensor del pueblo de Bolivia. Vive ahora en el extranjero, nos contará por qué, aunque la gente sabe que él ha sido acusado y ha tenido que salir del país. Bienvenido, don Waldo. Muy buenos días, estimada Mary, felicitarte por tu programa. Saludos también a Zulema Alanes, a Jenny Escalante y a través de ustedes a la audiencia que nos está viendo y escuchando. Muy bien, también damos la bienvenida a Zulema Alanes. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Zulema, bienvenida. Muchísimas gracias, Mary. Saludo también a Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo, a todo el equipo de UNITAS y por supuesto este espacio Sumando Voces que se está constituyendo en la posibilidad de no solamente hacer balance, sino también, como acabamos de ver, denunciar las situaciones de injusticia que ocurren en el país. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenida Zulema, bienvenido Waldo. Quiero invitarles a ver 3 láminas de una encuesta que nosotros aquí en UNITAS hicimos este año para analizar, para ver la percepción de la ciudadanía respecto a la realidad nacional. En primer lugar, quisiéramos ver una lámina que se refiere a la situación de la democracia en Bolivia. Ven ustedes que el 77% de la gente se declara insatisfecha o muy insatisfecha con la democracia, aunque queremos entender que es con los operadores de la democracia y no necesariamente con la democracia como sistema. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y vemos que preguntamos si es que hay amenazas al trabajo de los líderes sociales y el 82% de los consultados nos dicen que sí, hay amenazas a los líderes sociales. De hecho, estamos siguiendo el caso, por ejemplo, de César Apaza, que es un líder social y que está encarcelado desde hace 15 meses sin posibilidades de acceder a libertad o a salud. Vamos a ver una lámina más. Que la pregunta es si es que la gente confía o no confía en el sistema judicial. Y como ustedes pueden ver, el 85% de las personas consultadas nos dicen que la justicia es poco o nada confiable en Bolivia. Esta encuesta, amigas y amigos, ha sido realizada entre el 10 y el 26 de junio de este año 2023 con una muestra de 2.000 personas mayores de 18 años, un margen de error de más menos 2.19% en las 9 capitales de departamento y el Alto. El estudio ha sido ejecutado por Ipsos Ies Mori por encargo de UNITAS y con el apoyo del ICNL. Yo quiero preguntarle en primera instancia a don Waldo Albarracín, ¿qué sensación tiene de este 2023 respecto a la democracia y los derechos humanos luego de ver estas láminas? Precisamente para evaluar al sistema democrático en el 2023 sería insuficiente basarnos y concentrarnos exclusivamente a las causas que dan lugar al problema dentro del mismo año, porque el Estado boliviano ha sufrido un deterioro profundo de involución democrática a partir de un conjunto de factores y entre ellos las decisiones políticas de quienes conducen el Estado. Y tienes razón tú cuando mencionas a ese nivel de descontento ciudadano, supuestamente estaría descontenta de la democracia, ¿no? Obviamente la mayoría de la gente quiere vivir en democracia, pero su crítica apunta a la forma tan grosera, tan abusiva de distorsionar la democracia y por ende generar un escenario de indefensión ciudadana, de vulneración de derechos, de discriminación incluso en lo que concierne al acceso a la justicia, porque no descubro nada cuando digo que funciona la ley del embudo, angosta para unos, anchas para otros, porque tú has mencionado nombres, el dirigente cocalero de los Yungas, que está sufriendo una enfermedad tan aguda, lo trasladaron como haciéndole un favor de Chonchocoro a la cárcel de La Paz, cuando el tema de fondo es que no debería estar preso,
porque lo detienen por ejercer un derecho constitucional que es la representación sindical, la libertad de expresión, el reclamo a sus reivindicaciones propias y el resistirse a la intervención gubernamental. Digamos, esos son sus delitos, entre comillas, y está preso siendo inocente, ostensiblemente inocente. Sin embargo, en el otro extremo tienes personas que por la virtud, también en comillas, de estar vinculado a instancias de poder o ser militante del MAS, etcétera, sí han cometido delitos, los siguen cometiendo en ámbitos diferentes, en materia de corrupción, de administración de la cosa pública, de vulneración de derechos, o en el tema del fraude, acciones fraudulentas en las elecciones, etcétera. Y sin embargo, los fiscales y los jueces se muestran muy diligentes con estos compatriotas, los encarcelan y los tienen allí. En consecuencia, esa situación tan asimétrica, tan desigual, eh, para acceder a la justicia, es un escenario que muestra el verdadero perfil del actual Estado boliviano, que en mi opinión es un Estado autoritario, antidemocrático, eh, muy estructuralmente corrupto, vinculado, o ya no sé si decir vinculado al narcotráfico, más bien es un Estado eh, narco, más o menos parecido a lo que acontecía en la coyuntura política cuando Luis García Mesa y Arce Gómez conducían el Estado boliviano. El narcotráfico era un poder. Entonces, estamos viviendo ese escenario, y más peligroso todavía porque en el caso del gobierno del MAS, tanto en la gestión de Evo Morales como del señor Arce, se utiliza al órgano judicial y al Ministerio Público como instrumento de represión política, porque es obvio que en las dictaduras militares típicas, si algo perdían ellas, ganaban poder, pero perdían credibilidad internacional y por tanto no tenían apoyo internacional. En el caso del MAS, no podemos decir exactamente lo mismo, si bien es un Estado narco, es un Estado totalitario que avala los delitos de cuello blanco, etcétera, pero en el ámbito internacional todavía recibe muchas consideraciones, y una de ellas es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya sea cuando vienen acá o desde Washington, tratan con algodón al gobierno, al Estado, algo específicamente al gobierno boliviano, y el extremo grave es del ciudadano que tú has mencionado. ¿Cómo es posible que en la eventualidad de estar a punto de perder la vida, este dirigente, le niega las medidas cautelares, la comisión, y para consolarlo nos dice, pero sí el Estado boliviano debe respetar sus derechos humanos, cuando la propia comisión lo está desamparando? Entonces, el estado de indefensión del pueblo boliviano no solo se circunscribe a los abusos que se suscitan dentro del territorio boliviano, sino ante las instancias internacionales que, en mi opinión, están muy cooptadas por diferentes países, entre ellos Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etcétera, Cuba, y la comisión específicamente casi que mira con los ojos de estos gobernantes, escucha con las orejas de ellos y deja en indefensión a muchas víctimas. En el caso de Nicaragua, yo he conocido a muchos activistas de los derechos humanos que coordinaban con nosotros cuando presidíamos la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y ahora están presos. Y era gente que incluso participó del Frente Sandinista de Liberación Nacional, etcétera, y están presos. ¿Serán delincuentes? No, simplemente son críticos del régimen, y por Claro. ejercer ese derecho están donde están, lamentablemente. Claro, don Waldo se está refiriendo a una carta que acaba de enviar la CIDH a la canciller Celinda Sosa, diciéndole que ha sido rechazado el pedido de César Apaza respecto a estas medidas cautelares, ¿no? Bueno, yo quiero pasar la palabra a Zulema, porque este año el índice de Chapultepec ha cambiado el estatus de Bolivia de parcial a alta restricción en cuanto a libertad de expresión. Zulema, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Qué ha pasado? Tenemos tu micrófono apagado, Zulem. Ese micrófono se resiste a prenderse. Ahora Bueno, sí.
Gracias, Mary. Coincido en general con el panorama que ha planteado Waldo Albarracín y con la caracterización que ha hecho de los desafíos que en materia de democracia deja este año 2023. En ese contexto, creo que es bueno destacar que eh, en materia de No, y se ha libertad de apagado. Ah, prensa, sí. Dale, dale. Adelante, en Zulema, ya te materia, escuchamos. en materia de libertad de expresión y de libertad de prensa, podemos decir que el 2023 plantea un panorama que ratifica que Bolivia continúa siendo un país cada vez más riesgoso para el ejercicio del periodismo. Esto tiene que ver, creo, con un proceso de permanente debilitamiento de los mecanismos de protección al ejercicio periodístico. Cuando digo proceso, me estoy refiriendo a años que podemos ubicarlos ya en la gestión del señor Evo Morales, de políticas expresamente manifiestas y orientadas a menoscabar la credibilidad, a afectar la integridad de los periodistas, pero también a desplegar acciones de desprestigio, de estigmatización de quienes generan, digamos, el trabajo periodístico y quienes contribuyen a la generación de opinión pública en el país, ¿no? Los datos que sistematiza el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de UNITAS, por ejemplo, nos dan cuenta que en lo que va del año, falta todavía unos días, ojalá que no ocurra nada más, pero en lo que va del año se han registrado al menos 132 vulneraciones a la libertad de prensa y 40 vulneraciones a la libertad de expresión. ¿Eso qué significa? Y siempre yo lo subrayo, Mary, cuando estamos hablando de vulneraciones a la libertad de expresión, estamos hablando de que se está afectando un derecho fundamental de la ciudadanía, ¿no? Cuando estamos hablando de vulneraciones a la libertad de prensa, estamos hablando de vulneraciones que afectan directamente el trabajo periodístico. Entonces, esto significa que cada 2 días y medio más o menos se comete algún tipo de vulneración contra el trabajo periodístico, de diferente índole, ya sea violencia directa, ya sea amenazas directas que son en general, digamos, protagonizadas por autoridades públicas, sea del ámbito municipal, departamental o nacional, ataques directos de ciudadanos de a pie, podríamos decir, de dirigentes de diferentes agrupaciones sociales, sindicales, etcétera. Y eso, en perspectiva de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, se da porque hay más o menos permiso para vulnerar la libertad de prensa. Creo que alguien lo dijo, permiso para matar. Y creo que en las últimas semanas hemos sido testigos de una situación de absoluta impunidad respecto de el ejercicio de la libertad de prensa y las demandas que para, digamos, buscar justicia hemos planteado las organizaciones. Me estoy refiriendo a lo que ha ocurrido en torno a lo que es para nosotros un tema emblemático como es el caso Las Londras, que a día de hoy eh, ya llevamos 2 años, un mes y como 20 días de proceso sin justicia. Pero los primeros días de diciembre se ha constatado con la aparición de dos de los principales responsables de el ataque con armas de fuego, el secuestro, la tortura y el sometimiento por más de 7 horas
a 6 periodistas que fueron a realizar la cobertura de los avasallamientos en las Londras, se ha constatado que los dos principales responsables están campeando, están en libertad, continúan amenazando a otros ciudadanos y a los periodistas, pero también están alentando a sus seguidores, que son grupos de interculturales de la zona norte de Santa Cruz, a organizarse para emprender ataques armados a quienes se enfrenten a sus propósitos. Esa situación es terriblemente compleja, terriblemente, amenazante para la realización del trabajo de los periodistas, pero no solamente para los periodistas, sino para la ciudadanía en su conjunto, Mary. Muy bien, Zulema, el panorama que nos pintas no es nada alentador para el trabajo de los periodistas. ¿Y por qué nos ocupamos de los periodistas en este programa? Porque la libertad de expresión es un principio básico de la democracia, es un termómetro de qué tan saludable o qué tan poco saludable puede ser una democracia. Y el otro termómetro es su justicia, ¿no? Su sistema judicial. Por eso quería preguntarle a don Waldo, ¿qué opina sobre esta crisis judicial que estamos viviendo en Bolivia y cómo afecta esta crisis a la tutela de los derechos humanos? Igual lo tenemos con el micrófono apagado, don Waldo. Una de Ahora las sí. garantías básicas para que funcione la democracia es que los administradores de justicia y además las entidades que coordinan con el sistema de justicia, como es el Ministerio Público, gozan de una absoluta independencia frente al poder político. Si no, es imposible. Y resulta que en Bolivia, si hay algo que más ha destruido es la poca independencia que tenían estas entidades. Porque es evidente que durante la vigencia de los regímenes liberales, también quienes gobernaban hacían lo posible por controlar al Poder Judicial y al Ministerio Público, introduciendo a sus adláteres, a sus correligionarios, pero no lo hacían de forma tan inhumana como se está dando ahora. Y para frustración de muchos que venimos de la izquierda, justamente de un partido o de un gobierno que se jacta de ser izquierdista. Lo que estoy queriendo decir es que en otras coyunturas sí había subordinación del Poder Judicial, pero no en la intensidad absoluta que se da hoy, porque aquellos pocos jueces que han intentado actuar con independencia incluso están fuera del país o fueron defenestrados del cargo o enjuiciados, en fin. En este momento no es posible, entonces, ejercer con idoneidad la labor judicial y la de fiscal. En consecuencia, tanto a nivel de la Fiscalía como del sistema judicial, en aquellos casos que le interesa al gobierno que tengan un determinado resultado, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se convierte en un grupo de abogados al servicio del régimen. ¿Alguien podría decir que el fiscal general del Estado es un funcionario idóneo? No, ¿no es cierto? ¿Alguien podría decir que la Defensoría del Pueblo es una entidad independiente? No. Y como dicen tus encuestas, las encuestas que has mencionado, es decir, la gente, yo diría que el resultado ha quedado pequeño porque estoy frente a dos periodistas que si salen más tardecito con su grabadora a la esquina y preguntan a cada ciudadano que pase si cree en la justicia, de 200 que preguntes, 205 te van a decir que no. Ese es el grado. Y no estoy exagerando. Pero a mí me indigna esa obsesiva actitud del gobierno de introducir en la estructura judicial exclusivamente a sus militantes, me refiero especialmente a los tribunales de jerarquía como el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, etcétera, Tribunal Agrario, pero eso no es deliberado.
mencionaba en algunos artículos que parecería que uno exagerara en su criterio, pero es así, Mary, porque uno tenemos la obligación de ser objetivos en nuestro análisis, pero ¿hasta dónde podemos ser sin dejar de decir la verdad? Y yo soy un convencido, y lo digo literalmente en este momento, al gobierno no le conviene juristas, ya sean varones o mujeres, idóneos, con capacidad, con ética profesional. Esos son requisitos más bien que invalidan al candidato. Ellos necesitan profesionales corruptos que además les sirva su antecedente de corrupción, les sirva para chantajearlos todo el tiempo. Que los designen y les dicen, mira, tenemos acá tu prontuario, así que si no haces lo que te decimos, te caemos con la ley. Algo así como algún presidente mexicano decía, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Entonces, eso es lo que acontece en materia de justicia, por eso es imposible. Obviamente, por diferentes iniciativas se intenta que ante la inminencia del cumplimiento del mandato de los magistrados de alta jerarquía que creo que ya a fin de año cumplen su mandato, teóricamente ya debe haber existido elecciones, pero así si hubiesen dado las elecciones, mirad los antecedentes anteriores de las elecciones del 2017 y la del 2011, creo, o 14, bueno, las dos anteriores elecciones, ¿qué ha pasado? El MAS con su mayoría parlamentaria ha impuesto candidatos de lo peor, ¿es verdad? Esos candidatos, como el pueblo sabía que no son idóneos, los ha rechazado a través del voto, o sea, han perdido la elección, pero igualito los han posesionado. Y claro, a través de ellos, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional han habilitado a Evo Morales para una cuarta candidatura, todos esos exabruptos que sigue cometiendo hasta el último de estos días, donde han decidido autoampliarse el mandato para ellos y para los demás, para encubrir todo en función de la estrategia de dominio absoluto del poder, cuando un sistema democrático idóneo, perfecto, diseñado, apunta más bien hacia la independencia de poderes. Por tanto, si hubiera independencia de poderes, tú, yo, cualquier ciudadano que nos está viendo y escuchando, al sentirse atropellado en sus derechos, podría ir con cierta confianza a la justicia, buscando amparo a sus derechos, pero hoy día no puede hacerlo. Ese es el motivo también por el que muchos compatriotas se van del país, no es que huyen, sino que no tienen la posibilidad de un derecho de defensa. ¿Por qué? Para terminar esta parte. Porque el verdadero presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia no es el que está en Sucre, sino es el ministro de Justicia. El verdadero presidente del órgano electoral, de la Corte Electoral, es el presidente del país, no es el que está en la Plaza Avaroa, y así. Y el Ministerio Público, el fiscal general, prácticamente es un subordinado absoluto. Entonces, en ese escenario es imposible encontrar resquicios de justicia, y la van pagando quienes, los presos políticos que los tenemos en diferentes recintos carcelarios en Bolivia. Bueno, el panorama que ustedes nos pintan es realmente complicado y don Waldo resumía hace un momento y decía, estamos viviendo en un estado antidemocrático y en un estado autoritario. Y Zulema decía que es cada vez más riesgoso ejercer el periodismo en Bolivia. Zulema, entonces, ¿por qué esta situación de Bolivia aparenta normalidad? Porque pareciera que todo aquí está bien, que es un país muy democrático y los organismos internacionales prácticamente no citan a Bolivia entre los países con restricciones a la libertad de expresión, restricciones democráticas, como sucede, por ejemplo, con Nicaragua, con Venezuela? ¿Qué habrá que hacer para que se conozca esta realidad? Bueno, Mary, estábamos hace muy poco tiempo en un seminario internacional donde realizamos una evaluación de la situación en América Latina y en ese seminario se destacaba que en la región en realidad
se está como que achicando el espacio cívico. Eso quiere decir el espacio donde la ciudadanía puede ejercer sus derechos en plenitud en las múltiples dimensiones que debería permitirlo la democracia. Y expertos internacionales coincidían con tu preocupación y decían que, por ejemplo, para el caso específico de la libertad de prensa, argumentaban que tal vez el hecho de que Bolivia no aparezca tan nítidamente con los datos que nosotros tenemos registrados es porque felizmente diremos, todavía no tenemos muertos, o sea, no podemos contar muertos, como ocurre en México, como ocurre en Colombia, como ocurre en otros países, donde obviamente esa situación los coloca en el primer lugar de preocupación. Eso no significa, sin embargo, que no existan mecanismos cotidianos de socavamiento de el ejercicio de dos derechos fundamentales en democracia como son la libertad de expresión y la libertad de prensa. Lo ha destacado las Naciones Unidas el pasado mes de mayo en oportunidad del Día Mundial de la Libertad de Prensa y de la libertad de expresión, en sentido de que sin condiciones para el ejercicio de estos derechos, en realidad se está afectando de manera sustantiva el ejercicio de otros derechos básicos, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la justicia, digamos, porque finalmente lo que se garantiza con la libertad de prensa y con la libertad de expresión es que la ciudadanía tenga la oportunidad de tomar decisiones informadas en todos los planos. Entonces tú te preguntas y dices, pero todo parece estar normal. Y no está tan normal. A ver, Mary, si nosotros nos remitimos a los datos de la encuesta que tú nos has presentado al inicio de esta sesión, tú ya los decías, el 77% de la población considera que no se encuentra totalmente satisfecha con el sistema democrático. Y paralelamente, cuando ustedes preguntan y analizan cuál es la percepción de la ciudadanía en una escala del 1 al 7 respecto de actores estratégicos del sistema, digamos, institucional en el país, pues resulta que las Fuerzas Armadas en este momento son las mejores calificadas, con 3.5. O sea, ¿cómo podemos interpretar ese dato, por ejemplo? ¿No es cierto? Es un dato que nos está diciendo que este esquema que Waldo Albarracín ha calificado como un esquema de totalitarismo, nos está condicionando culturalmente, seguramente, a mirar hacia el pasado, a pensar que los regímenes dictatoriales son mejores. Y eso es terriblemente negativo y preocupante para la democracia. Estos datos deberían significar una señal de alerta para quienes están gobernando el país y para quienes están manejando la institucionalidad democrática, no al servicio del fortalecimiento de la democracia que nos ha costado tanto tiempo conquistar y construir, sino que la están utilizando para un sistemático deterioro de la institucionalidad democrática que debe sostener nuestros derechos fundamentales. Y bueno, la pregunta es qué hacer, porque podemos reunirnos en muchísimas sesiones para seguir analizando lo mal que está el sistema, pero la pregunta es cómo salir de eso. Le traslado la pregunta a Waldo Albarracín, porque hemos visto un país completamente absorto en la disputa interna del movimiento al socialismo, ¿no? Arcistas versus evistas, eso es lo que copa la agenda mediática, la agenda política del país, y no parece haber una alternativa desde la política. ¿Puede existir una alternativa, sin embargo, desde la sociedad civil? ¿Se puede lograr que la sociedad civil reclame por sus derechos mínimamente, Waldo Albarracín? Siempre van a existir alternativas, pero para ello también hay que ser autocrítico. Primero, en el caso del MAS y los otros afines ideológicos que tienen en otros países,
yo quiero responsabilizarlos de un fenómeno que se está dando en Latinoamérica y son ellos los exclusivos responsables. De pronto, Pinochet se está convirtiendo en el héroe. De pronto los dictadores del pasado y hasta los Banzer o los afines a Banzer ahora son los dueños de la democracia. Tenemos a un Sánchez Berzaín, portavoz de los derechos humanos. Es decir, los regímenes de ultraderecha, de corte fascistoides, enemigos de la democracia y los derechos humanos, están queriendo rebrotar a través de sus propios portavoces por culpa de las actitudes autoritarias, nefastas, de quienes utilizan el membrete de la izquierda, pero que en los hechos funciona exactamente a través de procedimientos fascistas. Eso es lo que está haciendo el MAS. Es por eso que por culpa del MAS encontremos en las redes sociales en todo lado héroes de ultraderecha que no son, pero que te dicen, mire, a mí me acusaste de esto, pero mira qué está haciendo la izquierda. Eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. Ellos son los responsables de una forma de reciclamiento de conductas o tendencias o alternativas fascistoides de ultraderecha, que obviamente también son antidemocráticas y autoritarias. Segundo, cuando me preguntas sobre las alternativas, también corresponde la crítica a los sectores que interpelan al gobierno del MAS. Y resulta que en el 2019, diferentes sectores de la sociedad civil, pititas, comités cívicos, etcétera, arriesgando el pellejo, se movilizan, desarrollan una labor muy importante, interpeladora, con reclamos muy emblemáticos, exigiendo que se cumpla el resultados del 21F, contra el fraude y todo ello. Y llegado el momento, cuando ya se logró vencer la batalla al MAS, en esa coyuntura tan dura, tan difícil, tan peligrosa, ya para la siguiente gestión electoral, la clase política opositora, en lugar de ponerse a la altura de los activistas en favor de la democracia, resulta que optaron por pensar en sí mismos, cada uno se creyó presidenciable y nos ofrecieron una serpentina de candidatos presidenciales, como está aconteciendo hoy día. Entonces, alternativa hay, pero hay una condición sine qua non para materializar esa alternativa. Es que mínimamente, me refiero a la clase política específicamente, a las opciones partidarias, en fin, que si quieren contribuir a la recuperación plena de nuestra democracia para el beneficio del pueblo y del país, hagan pues un reconocimiento a su ego, porque no te voy a dar nombres, pero por lo menos tengo en mente, y ustedes también, como unos 6, 7 nombres, cada uno de ellos se creen exclusivamente presidenciables, te dicen sí a la unidad, pero yo soy el men, ¿no es cierto? Y son incapaces de mover un pelo en favor de otro talento, de otro liderazgo, etc. Son ellos. Entonces, mi temor radica en que cuando venga el momento ya del surgimiento de alternativas electorales, continúe ese egocentrismo, esa disputa de candidatos autoproclamados anticipadamente y le mantengan o le ofrezcan en bandeja al MAS, dividido o unido, le permitan la continuidad en el poder, no sé, por otros 10 años más, y obviamente eso significa allanar el camino para que en ese tiempo el Estado boliviano termine ya no de asemejarse, sino de adquirir la propia identidad de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Ese es mi temor grande, y ojalá no se materialice, pero por la forma como se están comportando los líderes políticos opositores, nos dan la razón para expresar ese temor. Y en este contexto, Zulema, ¿cuál será el papel de los periodistas? Tradicionalmente los periodistas en situaciones como esta lo que hacían era investigar, denunciar
poner en agenda las incoherencias, la corrupción, el autoritarismo. Sin embargo, hemos visto en el último tiempo que la crisis está barriendo con algunos medios tradicionales y los nuevos no acaban de surgir con fuerza, ¿no? Entonces, pareciera que es un periodismo debilitado. ¿Cuál es el papel de los periodistas en estas circunstancias, Zulema? Bien, yo solamente quiero, antes de responderte, Mary, colocar un apunte que tal vez refuerza la percepción de Waldo Albarracín, siempre remitiéndome a la encuesta de UNITAS, ¿no? En la percepción ciudadana de los actores denominados estratégicos, los políticos están virtualmente a la cola. Sobre 7 puntos, su calificación es 2,8, apenas por encima de la calificación de los actores estratégicos que están vinculados al sistema judicial, que tienen una calificación de 2,5. Es decir que creo que coincido por eso con Waldo Albarracín, en sentido de que los políticos no aprenden la lección, porque en la percepción de la ciudadanía están muy por debajo de lo que ellos perciben que están logrando. Bueno, ¿qué hacemos entonces frente a esta situación y qué hacemos los medios de comunicación? Y creo que tú, al formular la pregunta, al contextualizar la pregunta, ya has dado la respuesta. Creo que en medio de los múltiples desafíos que tenemos como medios de comunicación, en medio de ese enjambre que bien se ha definido como el hormiguero de medios de comunicación que están emergiendo en un complejo ecosistema digital, lo que tenemos que hacer los periodistas es lo que siempre hemos hecho, ¿no? Concentrarnos en un periodismo de calidad, concentrarnos en un trabajo que apueste por la investigación periodística para, por ejemplo, enfrentar la desinformación, pero alinearnos con mucho más firmeza, con mucho más fortaleza, aún de las limitaciones que tenemos, porque sabemos que investigar no es un trabajo sencillo y es un trabajo además costoso en términos económicos. Debiéramos alinearnos a un trabajo de investigación para contribuir al esclarecimiento de las principales preocupaciones que tiene la gente. Creo que debemos dejar un poco el periodismo declarativo para optar por el periodismo de investigación, por el periodismo de la indagación de los temas que interesan a la gente. Cuando me estoy refiriendo, por ejemplo, al periodismo declarativo, me estoy refiriendo a algo que tú también has colocado en el debate, y es eso de la pugna entre facciones masistas que en ese momento están marcando agenda en el país. Todos los días los medios de comunicación estamos demasiado concentrados en lo que dice Evo Morales y en lo que responde alguno de los seguidores del presidente Arce Catacora, del vicepresidente Choquehuanca. Es una pugna entre pares, es una pugna entre iguales, es una pugna que debiéramos obviamente seguir, es nuestra responsabilidad seguir, pero para empezar a agarrar la punta de ese ovillo que está tan enredado y que nos está dando pautas de lo que en realidad ha ocurrido en el país en estos casi 20 años de gobierno del MAS. Debiéramos, reitero, poner el acento en el periodismo de investigación y dejar un poco de lado el periodismo puramente declarativo. Muy bien, Zulema, quiero contarles que nos escribe Félix Yanquipacha, él nos sigue habitualmente en Sumando Voces, así es que le mandamos un saludo desde La Paz. Él dice, la única posibilidad de recuperar una democracia plena es votando por una corriente que sea capaz de sustituir al pseudo Estado plurinacional por un Estado funcionando con todos los poderes en modo independiente. ¿Existe actualmente esa propuesta de algún sector de los llamados opositores? Y antes de darles la palabra, que pueden reaccionar a esta opinión y pregunta que nos manda nuestro oyente, quiero decirles que quisiera desafiarlos a pensar en el 2024, ¿no? Es decir,
en la última ronda, pensemos qué se nos viene también en democracia y en derechos humanos. Tenemos en agenda un censo, tenemos en agenda elecciones primarias en los partidos y ya un año preelectoral rumbo al 2025. En ese contexto, ¿qué le puede esperar a la sociedad civil, a la gente? Empecemos por Waldo, a ver, está con el micrófono apagado. Siguiendo con esa reflexión, creo que eh, las- los sectores políticos eh, críticos al gobierno no pueden funcionar con la misma miseria humana con la que funciona el MAS en sus dos versiones. Entonces, está claro, ellos están disputando, o se acusan mutuamente porque se disputan las rutas del narcotráfico, se disputan los espacios de poder, etcétera. O sea, no hay una posición constructiva en ambos. Lo que duele es, no es posible que la oposición no le presente una alternativa cualitativamente distinta, hasta en el discurso. Es decir, no solo hacer gala de que son opositores, sino tiene que haber una propuesta y para ello el político opositor tiene que mostrar una calidad humana ostensiblemente superior al masista, ¿no es cierto? Pero si muestran el mismo perfil y entre ellos el defecto que te mencioné, que no están dispuestos a construir una alternativa unitaria, salvo que cada uno de ellos sea el primer hombre, o ni siquiera una primera mujer, porque hablen de un primer hombre, y los demás sí a la unidad, etcétera. Entonces tienen que romper ese esquema, reitero, dejar de parecerse a los masistas en su egolatría y una serie de miserias humanas. Pero yo creo que es perfectamente posible reforzar, y no es una especulación, la luz de esperanza o ampliar esa luz por un razonamiento objetivo que también es estadístico incluso. Si incluso juntamos las dos los dos potenciales electorales de las dos versiones masistas, yo te aseguro, sin ser exageradamente optimistas, que ambos no pasan el 30%. Significa que hay un 70% de bolivianos, de ciudadanos bolivianos, que los detesta, que los repudia, y que lamentablemente, como no, al otro lado, no se sabe valorar esa visión de la ciudadanía boliviana y la dividen, obviamente le siguen dando esas posibilidades electorales. No descuidemos además que hay otras tareas, incluso en el supuesto de que se lograra construir una alternativa unitaria, hay una asignatura que no está pendiente, que no ha sido resuelta, que es el tema del padrón electoral. Porque si hemos denunciado tanto el fraude, no hay que hacerlo en abstracto, sino desmenuzando las causas. Y entre ellas está que el diseño del mecanismo del fraude sigue vigente, sigue latente. Es más, el órgano electoral, es decir, quienes integran las cortes departamentales y la Corte Nacional, también están absolutamente subordinados al MAS. Entonces, todo eso tiene que cambiar para que podamos, reitero, promover un verdadero proceso de recuperación democrática. Ahora sí le doy la palabra a Zulema para que se anime a hacer una proyección del 2024. A ver, yo estoy descreída de la política y de los partidos, Mary. No confío, como parece que confía, eh, no confío en una perspectiva que emerja desde los partidos políticos, ni los partidos que nos han estado gobernando, como se advierte, que en realidad están, digamos, embarrándose en su propia salsa, ni en los partidos de la oposición que no han dado, digamos, señales muy ciertas de un horizonte que nos pueda hacer pensar en algunas salidas alternativas en la actual coyuntura y con proyección al 2024. Yo confío
además en base a las luchas históricas por la democracia y también en base a lo que ha significado la impresionante movilización del 2009. Además, la respuesta ciudadana, incluso en, procesos electorales como la elección judicial, que ha sido absolutamente rechazada con el voto, etcétera, etcétera. Yo confío más en, digamos, en la posibilidad de una articulación desde la ciudadanía. Creo que solamente desde la respuesta que pueda articularse desde la ciudadanía nos puede dar luces al final del túnel. Así lo ha demostrado la historia, los diferentes momentos claves que han, como ha dicho Waldo, han implicado una derrota a las pretensiones de Evo Morales de prorrogarse indefinidamente en el poder y establecer virtualmente una monarquía en el país. Confío en eso, o sea, creo que las respuestas tienen que venir por la afirmación de la institucionalidad democrática desde la ciudadanía, por el surgimiento de lideratos desde la ciudadanía, de esos lideratos que están resistiendo y que por eso son atacados. Figúrate que en la encuesta de UNITAS, la percepción de la ciudadanía dice que el 82% de los encuestados consideran que efectivamente los líderes sociales están siendo atacados por el gobierno justamente porque están demandando la vigencia de derechos. Esos lideratos que se están, digamos, en el entramado social global son los que, desde mi perspectiva, tendrán que dar respuesta. A ver, ¿no hay un padrón electoral confiable? Por supuesto que no lo hay, como no lo había cuando Evo Morales convocó a un referéndum con el que pretendía, digamos, prorrogarse indefinidamente con la reelección. Pero ¿cómo fue posible la derrota del 21F? Fue posible gracias a la movilización ciudadana, fue posible gracias a que la ciudadanía estuvo vigilante mesa por mesa controlando el voto ciudadano. Si esa movilización ciudadana que fue un poco, digamos, simplemente por convicción democrática no se hubiera producido, estoy absolutamente segura que Evo Morales hubiera hecho aparecer otros resultados como pretendió hacerlo el 2019. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que apostar y respecto del rol de los medios de comunicación, creo que tenemos que empezar también a poner atención en esas manifestaciones ciudadanas y en esos lideratos que emergen de esa ciudadanía que quiere democracia para visibilizarlos y para promover cambios desde las bases, porque no es posible, a ver, hablamos de justicia, Mary, y resulta que, como lo dijo Waldo Albarracín, hay un señor llamado Iván Lima, que hoy ejerce como ministro de Justicia, que es el que está determinando el cauce del sistema judicial. E Iván Lima, lo perdemos de vista, ha obtenido menos del 1% de la votación cuando fue electo como representante suplente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, no es posible que ese tipo de personajes sigan definiendo los destinos de nuestro país y en este caso concreto sigan condicionando el cauce de la justicia, que se considera uno de los temas esenciales que reclama la ciudadanía en democracia. Bueno, sin querer, aquí ha surgido una polémica, partidos políticos versus sociedad civil. Bueno, podría ser un poco de todo también. ¿Por qué tiene que ser excluyente? De hecho, el 2019 creo que ha sido un poco de todo, ¿no? Pero evidentemente el protagonismo estuvo en manos de la sociedad civil. Quiero leerles un mensaje que nos llega por redes sociales de Freddy Marca que dice, en Argentina se llegó a debilitar gravemente el poder político por medio de la investigación de sus exageradas fortunas. En Bolivia todos sabemos que los masistas se están haciendo ricos y por eso defienden a muerte este régimen. ¿Existe a la fecha este tipo de investigaciones sobre las fortunas del oficialismo o el plan de hacerlo? Bueno, yo
lamentablemente tengo que llegar al final del programa porque esto tiene un horario. Les agradezco muchísimo por haber participado bueno, les invito para que el 2024 sigamos pensando, analizando, debatiendo y si al despedirse quieren agregar algo más, adelante, pues empecemos por Waldo. Bueno, primero agradecer una vez más por la invitación, un abrazo fraterno para Zulema, para ti, Mary, felicitarles por su trabajo y como te dije en un mensaje, he sentido como si se hubiese perdido algo, alguna propiedad mía cuando se cerró el periódico, Página 7, y esa sensación la ha debido pasar a muchos compatriotas, pero cuanto más duros son los golpes, mayor debe ser el desafío nuestro. O sea, el mensaje va así rápido, si bien el pesimismo es un derecho, pero el optimismo es una obligación, y a estas alturas debemos seguir esforzándonos para recuperar nuestro sistema democrático. Muy bien, gracias, Waldo. Adelante, Zulema, por favor, con ese mensaje final. Muy bien, yo me quedo con esta interrogante que nos ha planteado alguien de alguno de los seguidores de este programa, ¿no es cierto? Se ha investigado las fortunas de quienes han ejercido el poder en los últimos años. Ahí está una agenda alternativa, Mary, y creo que la responsabilidad de los periodistas es empezar a poner muchísimo más atención en esas preocupaciones que tiene la gente. Confío en que la fortaleza de nuestras convicciones, la fortaleza ética, el compromiso ético con lo que nosotros desarrollamos, con nuestro trabajo periodístico, va a ser finalmente lo que nos va a permitir, digamos, enfrentar los desafíos que el poder nos plantea cotidianamente en el ejercicio de nuestro trabajo, y confío en la fortaleza que tienen muchos colegas periodistas. Y no me quiero despedir, Mary, sin rendir realmente un homenaje a quien yo considero es, digamos, un baluarte de resistencia, justamente en el reclamo de la libertad de prensa en nuestro país, el compañero Percy Suárez, que es de Santa Cruz, que es el que ha hecho posible que se tomen los registros de lo que ha significado este terrible ataque en las Londras, y que desde hace más de 8 años continúa reclamando justicia y se constituye en este momento en el único periodista que ha decidido no ceder ante las amenazas y ante las tentaciones para abandonar el caso. Y yo creo que Percy es la imagen de la resistencia que tenemos que tener los periodistas, y es la imagen del compromiso de los periodistas con la ciudadanía para mantenerla bien informada. Muy bien, entonces un saludo a Percy, pero en él y en ustedes, a todas aquellas personas que durante el 2023 han defendido derechos, han defendido y han apoyado a quienes están defendiendo la democracia, la libertad de expresión, la justicia verdadera. Muchísimas gracias, Waldo, muchísimas gracias, Zulema, por haber participado en nuestro programa. Les mandamos un abrazo también por este fin de año, por las fiestas de Navidad, por la fiesta de Año Nuevo, y que el 2024 nos encuentre, así como siempre, rebeldes y con la voz lista para decirla. Gracias. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes, amigas y amigos de Sumando Voces. Como siempre, ustedes saben que al finalizar el programa les damos un resumen de nuestro editorial, y en esta semana hemos decidido hablar de Sumando Voces, justamente. El titular de nuestro editorial dice: Sumamos la voz de la sociedad civil. El 2023 no fue un buen año para las libertades en general. Los defensores de derechos fueron hostigados y en algunos casos encarcelados. La justicia se mantuvo al servicio del poder de turno y los medios de comunicación independientes sucumbieron o apenas sobrevivieron a la crisis y el acoso. En medio de ese panorama, la sociedad civil dio motivos de esperanza. Por ejemplo, más de 800,000 ciudadanos firmaron los libros en favor de la reforma judicial, y diversas organizaciones e instituciones se articularon para exigir derechos como la justicia o el agua. En ese contexto, desde el seno de UNITAS,
resurgió una iniciativa comunicacional enfocada en los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. Se trata de Sumando Voces, un medio de comunicación que, siendo un referente de la sociedad civil, es un canal para la libre expresión de ideas y el pluralismo democrático. Durante este corto tiempo, Sumando Voces ha dado voz a líderes y representantes de organizaciones sociales, a defensores y defensoras de derechos, a pueblos indígenas, a instituciones de la sociedad civil y, por supuesto, a las contrapartes estatales. Estamos agradecidos con los medios de comunicación aliados, con quienes intercambiamos contenidos, con las 22 asociadas de la Red UNITAS, que son una fuente inagotable de información, y con cada uno de ustedes que nos eligen día a día. Sumando Voces es todavía un medio pequeño, pero grande en su enfoque comunicacional. Lo importante por ahora es que hemos sumado la voz de la sociedad civil al espectro mediático boliviano. Muchísimas gracias por eso, un abrazo fraterno en este fin de año, que tengan unas felices fiestas y que para el año volvamos más renovados y con ganas de seguir luchando. Gracias por habernos seguido. No se olviden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Sumando Voces Bolivia en el Facebook, también estamos en el Twitter y en nuestra página web. Que sea hasta el próximo jueves. Un abrazo grande para todos.